Finalmente, vamos a ver una forma bastante importante de clasificar a los lenguajes, que es según su paradigma de programación. Por eso tenemos esta sección aparte. ¿Qué es un paradigma? Bueno, ya deben haber, eh, ya deben haber ahondado un poco eso en primer año, pero vamos a centrarnos en la definición de paradigma de programación en sí, más allá de paradigma en general. Un paradigma de programación, o los paradigmas de programación, mejor dicho, me van a permitir clasificar los lenguajes en diferentes conjuntos. Cada uno de esos conjuntos a los que pertenezca el lenguaje van a tener ciertas características importantes que me van a obligar a mí a respetarlas cuando yo use el lenguaje para resolver determinado problema. Es decir, yo me voy a tener que adaptar a esas características y usarlas. Como se trata de conjuntos, podemos definir el paradigma de varias formas. Una sería comprensiblemente, que sería listando todas las características que debe tener el conjunto, las características importantes. O si no, yo puedo también definir el paradigma enumerando todos los lenguajes que va a tener adentro. Esa sería una definición extensional. Los lenguajes generalmente no se acotan a un solo paradigma, sino que incluyen características de varios. Hay una, generalmente las principales, van a determinar en qué paradigma está. Son pocos los que se van a adherir exclusivamente a un solo paradigma. Además de eso, si el lenguaje no solo adhiere a un solo paradigma, sino que adhiere a todas las características del paradigma, es una realización ejemplar de ese paradigma. Es decir, es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, Smalltalk, que fue el primer lenguaje orientado a objetos, es una realización ejemplar del paradigma orientado a objetos. Java pertenece al paradigma orientado a objetos, pero tiene cosas o no cumple 100% con todas las características del paradigma orientado a objetos. Por lo tanto, está ahí dentro, pero no es una realización ejemplar. Bien, según los paradigmas de programación podemos tener dos grandes grupos principalmente, que son los paradigmas imperativos y los paradigmas declarativos. Después podemos tener distintas subclasificaciones. Vamos a empezar por la categoría principal de los paradigmas imperativos. Después vamos a ver los declarativos. Los paradigmas imperativos, la característica fundamental que tienen es que adhieren perfectamente a las características que nos imponía el hardware. Es decir, son bienvenidas la ejecución secuencial de instrucciones, el uso de las variables, la instrucción de asignación. Por eso decimos que se adapta muy bien a la arquitectura computacional de von Neumann. Es más, nacieron de ahí. Esa característica también tiene que ver en que nosotros le decimos en los programas a la computadora cómo tiene que realizar los cálculos. Es decir, cómo va a hacer para determinar algo. Se lo voy a expresar en términos de todas las instrucciones que tiene que hacer. Uno de los más representativos es el que ustedes ya conocían, que es el de C, que lo vieron en algoritmos. Es el paradigma estructurado o procedimental. También se le puede llamar estructurado en bloques. Este tipo de lenguaje tiene la característica que se centra en crear bloques de código de diferentes maneras, a través de subrutinas o procedimientos, funciones y también bloques incluso que pueden no tener nombre.
Es decir, cualquier cosa en la que yo abra una llave en C y la cierre, va a ser un bloque que puede no tener nombre. Por ejemplo, el bloque de un for, de un while. Esto me va a permitir definir ámbitos que obviamente se van a poder poner uno adentro de otro y que pueden contener sus propias variables en los que otros bloques no pueden acceder. Esa es la característica distintiva del paradigma estructurado en bloques. Vamos a ver un ejemplo como lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer en C. Este es un ejercicio típico de los que realizaban en algoritmos. Por ejemplo, un programa en el que se les pide una lista de mediciones realizadas y encontrar la menor distancia de la lista. También le podría haber pedido encontrar la máxima, la promedio, etcétera, un montón de otros requerimientos. ¿Cómo lo pensábamos nosotros? Bueno, voy a tener una lista, así que la defino. Generalmente la definían como una lista enlazada. Y de ahí en más voy a empezar a tener procedimientos o funciones para ir realizando las cosas que me van pidiendo. Voy a tener, por ejemplo, un procedimiento para mostrar todos los elementos de la lista. Voy a tener otro procedimiento, en este caso, para calcular el menor de los elementos. Y voy a tener seguramente un programa principal, en el que yo voy a ir llamando a los demás procedimientos y funciones. Y así se estructura el programa. Es decir, un programa principal en el que se hacen llamadas a otros programas que a la vez a lo mejor van a llamar a otros y a otros y a otros. Esa es más o menos la estructura principal. Ahí pueden ver que llamamos dentro del main, que es el programa principal, que también es un procedimiento, llamamos a printf y scanf, que son procedimientos de la librería estándar de C, y también llamamos a los que hemos creado nosotros, que es mostrar y menor. También podemos tener llamadas a funciones. En este caso hay una llamada a una función que también es de la librería de C. Como les decía antes, cualquier cosa que esté entre llaves va a ser un bloque. Yo puedo hacer bloques en todo lo que yo quiera. Ahí vemos un bloque en un for. Ahí estaría el resumen de todo. Procedimientos, funciones y bloques que se anidan entre todos. El paradigma orientado a objetos es el otro importante dentro de los paradigmas imperativos. En este caso, yo ya no pienso el programa como estructurado en procedimientos de funciones, sino que lo primero que voy a pensar es en los datos. Por ejemplo, supongamos que me pidieran una aplicación para dibujar figuras geométricas. Entonces yo lo primero que voy a pensar es en las figuras geométricas y en cómo clasificar la figura geométrica. Es lo más importante. Puedo decir que podría tener una figura geométrica genérica, que podría ser una figura 2D, como un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y podría también tener figuras 3D, que serían un cubo, una esfera, una pirámide, etc. Cuando yo más o menos tengo lista la clasificación, voy a poder decir, bien, lo que el usuario va a dibujar van a ser cuadrados. Podré tener un cuadrado que se llama, por ejemplo, quad 1, como dice ahí, C de 2×2, cuadrado de Juan, igual para los círculos, igual para todo. ¿Por qué esta visión tiene tanto éxito hoy en día? Porque en realidad esto es aplicable a todo lo que pueda haber en el universo. O sea, todo podría clasificarse de alguna manera como objeto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tratar de llegar a esos objetos y cómo se definen. Esos objetos finales, por ejemplo el cuadrado, va a tener determinados atributos.
cuál es el atributo de un cuadrado, por ejemplo, el valor del lado del cuadrado. Y va a tener también ciertas operaciones o métodos que vendrían a ser lo que antes eran los procedimientos y las funciones. A través de esas llamadas a esos métodos, yo voy a poder cambiar los valores de los atributos. Por ejemplo, podría tener para el cuadrado un método cambiar lado, en el que yo le ingreso un nuevo valor del lado del cuadrado. Todos estos atributos y métodos del cuadrado van a estar adentro del cuadrado. Es decir, que van a estar encapsulados o metidos ahí adentro. Con lo cual yo solo me encargo en un solo punto de definir todo lo que puede hacer un cuadrado, de todo lo que puede hacer un círculo, de todo lo que puede hacer el triángulo. Y no va a estar más en ningún otro lado. Eso es una ventaja importante. En vez de tener todo desparramado por todos lados. Vamos a intentar hacer el programa ese de las figuras geométricas en Java. Voy a intentar realizar la figura geométrica genérica. No tengo mucho para hacer, porque todavía no sé cómo va a ser la figura geométrica. No sé si va a ser un cuadrado o un círculo. No tiene forma. Lo que podría presuponer yo es que, como voy a trabajar en 3D, va a tener como atributos un ancho, un alto y una profundidad. También seguramente va a tener un área, que en muchos casos puede llegar a ser igual al ancho por el alto, pero todavía no lo puedo saber bien. Esto es lo que les decía antes de encapsulamiento, es decir, en esa definición de lo que es figura geométrica, yo tengo todo lo que necesito para trabajar con ello, que son los atributos y los métodos. Ahora bien, esa descripción que yo hice de figura geométrica me va a permitir acomodar a los distintos objetos que yo vaya creando, por ejemplo el cuadrado 2×2, el cuadrado de Juan, etc. Entonces esta descripción es un molde para los objetos. Ese molde se llama clase. Es muy similar a la estructura, si lo quieren ver así, de las que estuvieron usando ustedes en C. Esa es la clase. Como esta clase es genérica, no puede hacer mucho por sí sola. Fíjense que tenía la palabra abstract ahí antes del nombre. Bien, vamos a seguir. Vamos a definir la figura 2D. La figura 2D dijimos que descendía de una figura geométrica. A la vez también podemos tener la figura cuadrado, ¿está bien? Que va a extender o venía de la figura 2D. Y así vamos representando el diagrama que teníamos antes. Cuando yo llego a la clase cuadrado, ya tengo todo lo necesario para definir un cuadrado. Que, entre otras cosas, es el lado, como atributo. Y asimismo también tendré las funciones para calcular el perímetro, la superficie, etc. Ya la puedo usar a la clase. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear cuadrados. Esos cuadrados que yo cree van a ser los objetos reales de la clase. También se llaman instancias. ¿Cómo las voy a crear yo a esos objetos? A partir de la clase, voy a contar con un método especial que se llama constructor, que es el que me los permite crear. Yo cada vez que quiero crear uno, voy a llamar al constructor y le voy a decir créamelo. Por ejemplo, ahí abajo de todo estoy diciendo quiero un cuadrado que se llame quad1, créamelo con una medida de 1 de lado.
Esto de andar estructurando el programa de esta manera me permite a mí reutilizar el código. ¿Por qué? Porque yo voy a poder decir, bien, un cuadrado es algo de lo que yo ya tenía creado, que es una figura 2D. Un círculo también. Y así. O sea, puedo reutilizar cosas de las que ya tenía creada de antes. Aparte, si ya creé una vez la clase cuadrado y la quiero usar en otro programa, ya la tengo hecha. Esta eh, estructuración así en un árbol, que podríamos decir, es una relación muy importante que existe en el paradigma orientado a objetos. Hay otras relaciones aparte de esta, pero esta es una de las más importantes, que es la herencia. Quiere decir que todas las clases van a extender de una manera o de otra. Entonces, vamos a tener una que va a ser el padre de la que nosotros estemos considerando. Por ejemplo, el padre de cuadrado es una figura 2D. Y a la vez me permite decir que un hijo es el padre. Eso es muy importante. O sea que yo voy a poder decir que un cuadrado es una figura 2D. La figura 2D es el padre de cuadrado. Y cuadrado es una figura 2D. Ya van a ver por qué eso es importante. Aparte de permitirme a mí realizar este encapsulamiento, también me permite hacer algo que se llama ocultamiento de información, que está muy relacionado con el encapsulamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que esté dentro de la clase, yo puedo definir si alguien lo puede acceder o no. Por ejemplo, generalmente es buena idea definir los atributos como ocultos. Ahí lo oculta con una palabra clave que se llama private. Y es una buena idea definir los métodos como públicos, o sea que los pueda acceder cualquiera desde el exterior. ¿Por qué? Para que yo no pueda manipular fácilmente los atributos del objeto y le haga perder su consistencia interna. Si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado que lo hubiera definido de otra manera, no acá como lado, lo hubiera definido como 4 vértices al cuadrado. Si yo dejara accesible a todo el mundo esos 4 vértices, un programador cualquiera podría venir y cambiar el valor de un vértice y dejar iguales los otros 3. Entonces ya no va a ser un cuadrado. Le dañé la integridad al cuadrado. Sino que yo tendría que modificar los 4 vértices al mismo tiempo para que se siga respetando el cuadrado. Y eso lo podría hacer a través de algún método que sea modificar cuadrado. Las clases hijas también pueden hacer algo sobre lo que venía heredado de arriba. ¿Por qué? Porque si el círculo hereda de figura 2D, va a contener los atributos que le sean permitidos y todos los métodos que le sean permitidos de figura 2D. Pero generalmente van a tener que redefinirlos. ¿Qué significa redefinirlos? Van a tener que hacerlos más detallados. Por ejemplo, la clase genérica figura 2D no puede calcular el área porque todavía no sabemos qué figura es. Pero cuando ya tenemos el círculo sí la puede calcular, porque sabemos que es el área de un círculo, entonces lo podemos hacer como pi por diámetro. Entonces la clase círculo va a redefinir el método área de la figura 2D, que no lo puede determinar porque todavía no sabe qué figura es. Quedó pendiente ese método de definir y lo va a definir ahora el círculo. Así el cuadrado también y cada una de las figuras.
Otra característica, en la ejecución del programa, al principio les va a parecer rara, pero la ejecución del programa consiste en crear objetos y que cada uno llame a los métodos del otro. Eso es lo que se dice que es una convención de envío de mensajes, o es una interacción por envío de mensajes. Entonces, vamos a tener un main, en el caso de Java, o podríamos tener un main, en el que yo voy a crear un montón de objetos. Voy a decir cuadrado 1 es un cuadrado, C2 por 2 es otro cuadrado, círculo, radio, círculo de radio unitario. Y van a interactuar entre ellos. ¿Cuál va a ser la interacción en este caso? En que el main me muestre los valores del área de cada uno. Entonces voy a llamar a los métodos de área de cada uno. Cada vez que yo lo llamo le estoy enviando un mensaje a cuadrado. Ahí quise calcular el área de quad 1, bueno, voy a hacer una llamada al método área de quad 1. Quiere decir que voy a enviar un mensaje a quad 1. Ahora bien, área del círculo, de acuerdo a todo lo que dijimos, ¿vendría a ser igual al área de cuadrado? ¿Es el mismo método? No. Son métodos diferentes con el mismo nombre. Esa capacidad de poder asignarles el mismo nombre y que pareciera que se llaman al mismo, se llama polimorfismo, que es una de las características también de este paradigma. Ahí pueden ver un ejemplo del programa ejecutado en Java. Fíjense qué fácil que fue crear las figuras y mostrarme las características